En los cursos de física nuclear, un tema fundamental, central, al cual nos dedicamos a estudiar, es el decaimiento de algún radioisótopo, radionúclido o isótopo inestable, como lo queramos llamar. Hay una ley básica que estudiamos en física nuclear que se llama la ley del decaimiento radiactivo. Y lo que dice la ley del decaimiento radiactivo es que cuando tenemos un radioisótopo, un radionúclido, o un isótopo inestable, reitero, cualquiera de las frases que utilicemos es la misma, el decaimiento viene dado de la siguiente forma: n igual a n sub 0 por e a la menos lambda t, donde n es el número de núcleos que aún no han decaído después de un tiempo t, o sea, el número de núcleos que permanecen sin desintegrarse. N sub 0 es el número de núcleos que teníamos en el tiempo t igual a 0, cuando empezamos nuestro conteo. Lambda es la constante de decaimiento, que es típica de cada radionúclido, y t es el tiempo. Y a un núcleo que decae, que se desintegra, normalmente en la física nuclear le llamamos el núcleo padre. Y esa es una expresión clásica que estudiamos en física nuclear. Y si nosotros hacemos una gráfica de cómo cambia n en función del tiempo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica aquí de n en función de t, y lo que vamos a obtener, tal cual la expresión nos está diciendo ahí, es un decaimiento exponencial. Es decir, si aquí en el eje vertical graficamos n, en el eje horizontal graficamos t, esta curva que tenemos aquí es una curva que sale desde un valor n sub 0, o sea, en t igual a 0 vale n sub 0, tenemos n sub 0 átomos de ese núcleo inestable que tenemos ahí, y eso es una curva que va de esta manera, que se acerca asintóticamente a 0. Ese es el comportamiento típico de un radionúclido, de un radioisótopo, un isótopo radiactivo. Y eso es típicamente, básicamente, lo que estudiamos en física nuclear. Ahora bien, hay un detalle importante. No olvidemos que la física nuclear, cuando nosotros vemos un decaimiento radiactivo, en el decaimiento radiactivo ocurre una transmutación de los elementos. Es decir, cuando yo tengo una sustancia radiactiva, cada vez que un núcleo de esa sustancia se desintegra, se produce un nuevo núcleo de un elemento químico distinto. Es decir, hay una transmutación de los elementos. Normalmente, reitero, en física nuclear nos interesa estudiar el núcleo que está decayendo. Lo que quiero hacer aquí en este video es algo distinto. Tengo un núcleo radiactivo que se desintegra generando un núcleo distinto. Quiero mostrarte cómo es la curva de crecimiento de ese nuevo núcleo. Al núcleo que decae le llamamos el núcleo padre. El núcleo nuevo que se forma le llamamos el núcleo hijo. Lo que quiero aquí es demostrarte cómo es la curva de crecimiento de ese núcleo hijo. Pero aquí vale la pena tomar en cuenta que hay dos situaciones que se pueden presentar en el decaimiento de un núcleo padre. O sea, cuando nosotros tenemos un decaimiento de un núcleo padre, ese decaimiento puede ocurrir de dos formas. Puede ocurrir de tal manera que se genere un núcleo estable o un isótopo estable, como lo queramos llamar. ¿Qué quiero decir con eso? Que el nuevo núcleo que se forma no es radiactivo, no decae. Un ejemplo que puedes ver ahí, si nosotros tenemos el fósforo 32, por ejemplo, el fósforo 32 decae vía beta menos en silicio 32. Y el silicio 32 es ahora un isótopo estable. Bueno, para completar aquí el decaimiento tenemos silicio 32 más un beta menos más un antineutrino del electrón. Ese es el decaimiento por beta menos del fósforo 32. Un isótopo radiactivo generando un núcleo que es estable, que ya no se desintegra. Pero una cosa que puede pasar
es que el decaimiento del padre genere un radionúclido. O sea, genere otro isótopo que también es radiactivo, que es inestable y que también decae, al igual que el decaimiento del padre, Un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el torio 230, el torio 230 se desintegra vía alfa generando radio 226. Genera un radio 226 más una partícula alfa. Pero el radio 226 es a la vez un isótopo radiactivo que también decae. Entonces, cuando yo quiero analizar el crecimiento del núcleo que se forma aquí, va a ser importante saber si ese núcleo es estable o si es un núcleo inestable. La dinámica de crecimiento va a ser distinta. Lo que quiero hacer en este video es estudiar este caso que tenemos aquí. Cómo crece un núcleo estable que se forma a partir del decaimiento de un radionúclido. Este segundo caso es un poco más complejo, lo estudiaré en un próximo video. Bien, dicho todo eso entonces, veamos qué es lo que tenemos. Vamos a llamar n, como dije, al número de núcleos del núcleo padre que aún no han decaído. Y vamos a llamar n' al número de núcleos del hijo. Vamos a llamarle n'. Al número de núcleos del hijo, del nuevo núcleo que se está formando. Con la condición de que en t igual a 0, cuando nosotros empezamos nuestro conteo, vamos a decir que n es igual a n0, y de hecho lo vemos aquí. Si t es 0, este exponencial da 1 y n es igual a n0, y asumimos que en ese momento no tenemos núcleos del hijo. O sea, en t igual a 0, apenas vamos a empezar nuestro conteo, todos los núcleos que hay son núcleos del padre, no tenemos núcleos de hijo. Ahora bien, la idea básica es que por cada núcleo del padre que decae, se forma un núcleo del hijo. Entonces, mientras el padre va decreciendo, el hijo va creciendo. Esa es la idea fundamental. Entonces, nuestra pregunta es, ¿quién es n' de t? O sea, ¿cómo puedo yo determinar el número de núcleos del hijo que se han formado en un tiempo t? Pues como cada núcleo del padre que decae genera un núcleo del hijo, el número de núcleos del hijo es igual al número de núcleos del padre que han decaído. Entonces el número de núcleos del padre que han decaído es el número inicial que teníamos menos el número que no han decaído. Si al número inicial les resto los que no han decaído, me da lo que han decaído. Pues n' es igual a eso. Porque n' es el número de núcleos, es equivalente al número de núcleos que sí han decaído. Porque cada núcleo del padre genera un núcleo del hijo. Entonces n' es n0 menos n. Pero fíjate que n viene dada de esta forma. Por tanto, eso quiere decir que n' lo podemos escribir como n0 menos n0 por e a la menos lambda t. Eso es lo que tenemos, sustituyendo n por esta expresión. Y si factorizamos ahora n0, nos queda que n' es igual a n0 factor de 1 menos e a la menos lambda t. De esa manera nos va a quedar. Y esa es la expresión matemática que nos da el número de núcleos del hijo que se han formado después de un tiempo t. n0 factor de 1 menos e a la menos lambda t. Y fíjate tú que si nosotros analizamos esa expresión, ¿qué sucede aquí? Sucede que para t igual a 0, pues este exponencial da 1, entonces aquí me queda 1 menos 1 es 0, n' es igual a 0 como debe ser. ¿Y qué sucede cuando el tiempo es muy grande? Para t tendiendo a infinito, entonces si tenemos eso, este exponencial tiende ahora a 0, me queda 1 menos 0, me queda 1, 1 por n0 da n0, eso quiere decir que n' tiende a n0. Es lo que tenemos, lo cual tiene sentido, porque para t tendiendo a infinito, ya el número de núcleos que quedan sin decaer pues tiende a 0,
Entonces el número de núcleos que han decaído tiende al número inicial y por tanto n' tiende al número inicial. Esa es entonces la forma matemática a la que llegamos, que nos da la curva de crecimiento de un núclido estable, que se forma a partir de un radionúclido que está decayendo. Si en esta gráfica que está aquí nosotros graficáramos también n', si hiciéramos la gráfica de n' en esta misma que está aquí en función del tiempo, pues nosotros sabemos que en t igual a 0, n' es igual a 0, entonces quiere decir que nuestra curva sale de acá y que tiende a n sub 0 para t tendiendo a infinito. Es decir, que es una curva que crece y que tiende asintóticamente al valor de n sub 0. Esta expresión me da aquí la n de t, cómo va decayendo el padre, y esta expresión que está aquí me da, esta curva, perdón, me da la n' de t, cómo va creciendo el hijo. Y nota tú un hecho, que ambas curvas se cortan en un cierto punto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tiempo acá, un determinado tiempo, para el cual las dos curvas tienen el mismo valor. Es decir, n y n' son iguales. Para ese tiempo, n' es igual a n. ¿Y qué tiempo es ese? ¿A qué tiempo es al cual n' es igual a n? Cuando ese t es igual a la vida media del padre. Porque por definición, cuando ha transcurrido un tiempo igual a la vida media, el número de núcleos es igual a un medio del número de núcleos iniciales. O sea, para este tiempo, n es igual a un medio de n0. Eso es lo que es la definición de la vida media. Y si en esta expresión que está aquí, n' igual a n0 menos n, yo sustituyo n por un medio de n0, ¿qué me queda? Que n' es igual a n0 menos un medio de n0, es decir, un medio de n0. Fíjate tú entonces que llego aquí a que n' es igual a un medio de n0. Ese valor es exactamente ese valor que tenemos ahí. Es decir, que cuando ha transcurrido una vida media, el núcleo padre y el núcleo hijo tienen exactamente el mismo número de núcleos. Bien, te he presentado entonces aquí una discusión sobre cómo es la curva de crecimiento de un núcleo hijo estable, que se forma a partir del decaimiento de un núcleo padre radiactivo. Esta es la expresión matemática, esta es la forma de la curva. Un tema que se estudia en los cursos de física nuclear. Espero por tanto que este video te sea útil, te sirve, si estás llevando alguna materia de esta o te interesa este tema. Si te ha gustado el video, pues no me queda más para concluir, pues pedirte como siempre que le des like, que me sigas en mi canal y sobre todo hacerte la invitación a que estés al pendiente de un próximo video donde voy a discutir el segundo caso. El caso un poco más complejo, cuando el núcleo hijo es a la vez un núcleo también radiactivo. Te espero en ese siguiente video.